Cuando uno ve la actualidad y las religiones que están en el mundo y la fuerza que tienen cada una para poder expresar sus pensamientos, sus doctrinas, sus libros sagrados, su historia, entre comillas, o su mitología, uno ve que mundialmente hoy, en el mundo de la ciencia, de la globalización, se ve claramente que hay una predominación del Dios de Abraham, tanto para los cristianos, para los judíos, incluso para el Islam, que también dicen tener al Dios de Abraham. Entonces, de alguna manera, ¿cómo este Dios, el Dios de Abraham, llega a ser alguien tan trascendente? ¿Qué es lo que hace que Jehová, el Dios de Abraham, trascienda la mitología? Que no sea una mera historia, que no sea una mera historia inventada. Porque la diferencia que radica principalmente entre Dios saliéndose de la mitología es la revelación divina. Él se ha mostrado al mundo a ciertas personas específicas, las cuales han escrito su testimonio. Y a lo largo de los siglos y los milenios, esa historia ha sido coherente y vamos a ver entre la mente humana cómo ha percibido a este Dios. Hay varias áreas que uno podría verlo: lo teológico, el estudio sobre Dios, lo histórico y lo existencial. Porque Jehová no es un producto de la naturaleza. Él se revela como el creador de todos los humanos. En la mayoría de las mitologías, los dioses nacen dentro del cosmos. Son hijos del cielo y la tierra, del caos o del mar. Pero Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Israel, existe antes del cosmos. Y así empieza el primer enunciado de las Escrituras. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Antes del principio estaba ya Dios, antes del tiempo. Esto marca inicialmente una ruptura, que Él no surge del universo, sino que el universo surge de Él. Él es el principio que ha hecho, el que le ha dado un motor de partida al universo. Y hoy vemos que se expande, se expande, se expande. No es una lucha contra el caos. Él ordena el caos con su palabra. No hay genealogía divina para Dios. Él es antes de todas las cosas. No hay jerarquía de dioses, ni dioses rivales. Solo Él. Ahora, cuando vemos la actividad que Jehová ha tenido en la humanidad, y que está registrado en las Escrituras, de alguna manera Jehová no necesita, por decirlo así, el sacrificio humano. Lo reemplaza por una redención. En la mitología antigua, los dioses, las religiones exigían sangre, comida o placer. Jehová, en cambio, no se alimenta del sacrificio, sino Él lo usa distintivamente como un símbolo de expiación de la moralidad del humano. El humano, increíblemente, ha ido evolucionando su conciencia en estos 6 milenios. De alguna manera, Él ha establecido los tiempos escatológicos de dar 2000 años sin revelación directa hacia el mundo, otros 2000 años donde se reveló en un pueblo, y otros 2000 años que se reveló al mundo entero. Él mismo se dio a sí mismo a través del Mesías Jesucristo, cambiando la dirección del culto en una sola ciudad, en un solo país. Ya no es el hombre subiendo hacia Dios, sino Dios descendiendo hacia la humanidad. Esto destruye el ciclo de la mitología y lo sustituye por una historia de redención lineal. Él se fue revelando a sus tiempos. Jehová se ha revelado en la historia real, no en un mito cíclico, no en historias fantasiosas. Las mitologías son circulares, el mundo nace, muere y renace eternamente. La fe hebrea, la fe de la Biblia, introduce algo que es completamente nuevo. El tiempo es lineal, con un principio, con un propósito y con un final. Dios actúa en fechas, lugares y genealogías concretas. No es un Dios, no es un tiempo de los dioses, no es un tiempo que está fuera de nuestra realidad. Él se ha hecho parte de nuestra realidad. Por eso la Biblia está llena de nombres, reyes, años, pactos, profecías. Él se ha anticipado muchas veces al futuro. Hoy, 50 profecías cumpliéndose, hoy. Más que cualquier religión, ninguna religión es tan específica. Por eso Jehová no es un mito fuera del tiempo, sino un Dios que entra en la historia.
Cuando uno lee Isaías desde el 40 en adelante, nota que Dios enfrenta y confronta a los dioses. Y les dice, si ustedes son dioses, son verdaderos dioses, díganos lo que ha sucedido al principio. Cuenten sus genealogías. Cuéntenos lo que ha de suceder después. No, todos ustedes son ídolos hechos por manos humanas, que son consumidas por el fuego. Pero en cambio yo revelo el final desde el principio, en un orden establecido, en profecía, en revelación. Lo mismo cuando uno quiere juzgar al Hijo de Jehová, a Jesucristo. ¿Él reveló cosas del principio? Sí. Él incluso habló de Adán, habló del Éxodo, habló de la historia de los reyes, de los juicios de Dios, por ejemplo, el juicio del diluvio y el juicio de Sodoma. Habló en parábolas dándonos misterios que hoy se pueden resolver. Entonces, de alguna manera, Él también ha revelado el Apocalipsis, lo que ha de suceder en el fin de los tiempos. Él dice, cuando Él es juzgado con Caifás, con los sacerdotes de Israel, le dice, ustedes me juzgan ahora, pero llegará el día en que yo, el Hijo del Hombre, descenderá en la nube y estableceré mi propio juicio, con Dios como testigo. Entonces, de alguna manera, Dios se ha revelado en un momento específico. Bajo el Imperio Romano, en el año 4000 después de Adán, con un testimonio certero del Nuevo Testamento. No hay mitologías. Por eso algunos dicen que las historias que Dios ha hecho, abrir el mar, el Éxodo, por ejemplo, muchos dicen que no son reales. Pero hoy vemos las evidencias. Vemos cómo de alguna manera podemos ver las huellas del Éxodo en Arabia, el monte Sinaí, la peña de Oreb. No es algo fuera del tiempo, es algo dentro del tiempo. Además, Jehová es moralmente único. No es un Dios caprichoso que está en los cielos, que quiere embriagarse, que ahora vamos a hacer a los humanos como esclavos. No. Nos ha dado a toda la humanidad la capacidad de decidir nuestra propia vida, de construir y de destruir, de sacar y de colocar, de amar y de aborrecer. Nosotros tenemos esa capacidad porque somos a imagen de Él. En cambio, los dioses paganos reflejan pasiones humanas, celos, venganza, deseo y engaño, pero en un desorden moral. Jehová, en cambio, Él se refleja como un santo, apartado, separado de la corrupción. Él ha establecido sus juicios como justicia, tal como nosotros, los humanos, establecemos en la justicia social, la justicia de juzgado de familia, juzgado de policía local, etc. Un orden jerárquico para que no haya una corrupción entre los humanos. Que haya gente que trabaje en la agricultura, que haya gente que administre, etc. La autoridad de Dios no depende de la fuerza o de un capricho, sino de su justicia o de la fidelidad al contrato, al pacto que Él ha establecido. Por eso hay una alabanza que dice, Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino, Dios de pactos. Hoy en día todo lo que hacemos es a través de la escritura. Por ejemplo, cuando uno quiere comprar una casa, tiene que tener la escritura de la casa. Cuando uno va a trabajar, tiene que tener un contrato escritural. Todo está bajo los contratos. Asimismo, Dios ha hecho pactos con la humanidad. Es increíble la forma en cómo Dios se ha revelado. En cambio, por ejemplo, uno ve el Islam y no hay pactos tan específicos como lo hizo Dios con Abraham, con Noé, con Adán, con Jesucristo, con David. Entonces, de alguna manera, también nosotros llamamos a los otros dioses por su nombre. Y Jehová ha revelado su nombre. Y lo hemos hablado en otro video. Él se ha dicho, yo soy el que soy. Yuhei Bahei, Yehei Yehei. Éxodo 3:14. Cuando esto es una ruptura con la mitología, porque Él no es un Dios del trueno, no es un Dios del sol, de la lluvia. Él no depende de un ámbito de la naturaleza. Su nombre expresa la existencia pura. Un ser absoluto, autoexistente. Soy. Y punto. Ese yo soy es la raíz de toda la realidad. Por eso decíamos, Él antes de los cielos y la tierra, Él ya era, Él ya existe. Ningún mito podría concebir esa realidad en la cual Jehová se ha revelado. Por eso las 4 letras, increíblemente el ADN humano también es compuesto con 4 letras. Dios se ha revelado como YHWH. Se le ponen vocales, Yahweh, Jehová, Jehová. Todos esos nombres expresan el yo soy el que soy. Aquí en este canal por lo menos no discutimos la pronunciación. Al contrario, adherimos las formas en que las personas expresan esta realidad, la existencia máxima del Dios de Israel, Yuhei Bahei, Yuheiba, y del Hijo de Jehová, Yeshua, Jesús, Jesucristo. Por eso Jehová trasciende, primero porque no es parte del cosmos, sino es la fuente de la vida.
no necesita ser alimentado, sino que Él es el que da vida. No gira en ciclos, sino que guía la historia hacia un propósito. Es increíble cómo Dios se ha revelado a través de la fractalidad. Cuando vemos, por ejemplo, que alrededor del trono de Dios hay 24 ancianos y en el centro está el Dios de la Biblia, es tal cual la fractalidad de nuestro cuerpo. Está el corazón, el trono del humano, el trono de Dios, y alrededor hay 24 costillas. Él no es caprichoso, sino es santo y justo. Establece justicia y un orden, y una limpieza. Nada es en desorden. No tiene un origen ni forma. Él es la existencia misma. Por eso, ¿a qué Dios, a qué me podréis comparar? Dice Jehová. Si uno entra a ver un poco las religiones, por ejemplo la religión hindú, que es una de las que contiene divinidades, por ejemplo el dios Brahma. Dios Brahma no es personal, es un principio impersonal. No tiene voluntad moral ni justicia. El mal no se juzga, sino se disuelve en una ilusión. En cambio Jehová elige, ama, promete, juzga. Es un ser moral y relacional, no una energía indiferente a la humanidad. En el zoroastrismo también, aunque se acerca mucho al monoteísmo, no es totalmente soberano, porque el mal existe como un principio eterno y opuesto. En cambio, Jehová no tiene rival ontológico, rival de la esencia de Jehová. Incluso el que es llamado el opositor, Satanás, es una criatura. El dualismo persa limita esa trascendencia. Lo mismo en Egipto. Aunque el culto en algún momento fue monolátrico, de que se adoraba a un dios, no negando la existencia de los otros dioses. En cambio, no hay una revelación moral ni relación personal. Era una divinidad de luz física, pero no espiritual. En cambio, Jehová crea la luz. Antes incluso de crear el sol, Él ya crea la luz. Ese campo magnético que existe solamente en el planeta Tierra. Jehová trasciende toda esta naturaleza. Él no es el sol, sino Él es el que hizo el sol. Lo mismo en China, la filosofía del Tao. Es una fuerza impersonal, no es un ser con conciencia de propósito. En cambio, Jehová crea Él de la nada. Jehová, por su palabra y su gobierno, hace que la justicia moral no solo sea un equilibrio humano, sino un equilibrio cósmico. Dios no es difuso, aunque Él ha escondido mucho, ha guardado mucho silencio, pero Él ha dejado su escritura, un libro sagrado. Él ocupa patrones, números, el 6, el 7, el 3, el 1, el 12, el 40, el 80, el 120, el 1000. Jehová representa el punto más convergente entre lo personal, lo humano y lo divino, entre lo personal y lo trascendente, entre el Dios creador y el Dios moral. Otros dioses alcanzan algunos fragmentos de su naturaleza, la eternidad, la luz, la verdad, la unidad, pero solo Jehová, el Jehová de la Biblia, une todas esas cualidades en una sola identidad, es autosuficiente y relacional. Si nos fijamos en los otros dioses, todos se han extinguido. Todos se han extinguido. Incluso los que se pudieran haber parecido han quedado atrás. Hoy en día, por ejemplo, los sábados, los domingos, miles de personas adoran a Jehová, le cantan, le adoran, le oran. Se juntan, se hacen comunidades en esa espiritualidad del Dios de Israel. Incluso los judíos, aunque rechacen el Nuevo Testamento, han vuelto a emerger como nación, dando testimonio de que Jehová ha dejado una huella en ellos. Dios se ha establecido a través de los imperios. Ha dado profecías incluso fuera de la tierra. Dios ha participado proféticamente en Babilonia. Ha participado proféticamente en Egipto. Él ha dejado su huella no solo en esa tierra. Lo que más me impresiona de la Biblia es su profecía tan exacta. Tengo un video de las 50, bueno, en ese momento dice 40. Voy a tener que hacer otro video donde hable de las 50 profecías. Cómo eso distingue al Dios de la Biblia de cualquier otro Dios. Hoy en día la realidad, la geopolítica mundial, es tal cual como lo describe las Escrituras. Tal cual. Si alguien dice, no, a Jesús lo inventaron, no, el Dios de Israel, el Dios del Antiguo Testamento, es falso. Bueno, el que lo inventó es más grande que cualquier cosa. Porque ¿cómo pudo haber profetizado con tantos siglos de anticipación la venida del Mesías Jesucristo? Y ahora la preparación. Jesús dijo, verán señales antes de que yo vuelva. Y si esas señales no se cumplen, entonces yo no estoy cerca. Pero hoy todas las señales de Jesucristo. Hoy en todas las naciones hay cristianos. En algunos más, en otros menos. Incluso en países que son mayoritariamente ateos. Dios dijo, cuando mi evangelio llegue a todas las naciones, entonces sepan que el verano está cerca.
que el fin llega. Incluso en esta era del conocimiento, donde la gente podría decir, ya no somos dependientes de Dios, pero la vida, la eternidad que Dios puso en nuestros corazones, como dice el libro de Eclesiastés, Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, para que los hombres vean. Hoy en día con la ciencia vemos el orden cósmico, el orden de nuestro cuerpo, que es autorregenerativo. Cuando hacemos una herida, el cuerpo se sana solo. La ciencia ha aumentado grandemente, y eso es profecía. Daniel 12:4. Toda la naturaleza habla de Dios, no hay excusa. Se pueden inventar muchas teorías, pero todo convergerá en Él, en el Dios de la Biblia. Señor Jehová, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al recorrer los montes y los valles, y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él.